Y aquí viene la parte que es la gran loa al capitalismo que hacen Marx y Engels. Amigos liberales, camaradas liberales, escuchad. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, escuchad feministas, patriarcales, repito, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado, o como dirían los austriacos, los contratos voluntarios y los pactos de no agresión. Por cierto, es el modo de producción capitalista el que acaba, fulmina, destruye al patriarcado histórico que verdaderamente existió. Aquel que, al mismo tiempo que oprimía a la mujer, la protegía a nivel de grupo familiar, a nivel de facilitar la exogamia y que permitía, entre otras cosas, eso que se llamaba la dote. Es decir, que los bienes muebles pertenecían a la familia de la mujer y los bienes inmuebles a la familia del varón. Eso estalla por los aires cuando el modo de producción capitalista consigue revolucionariamente que se liberalice la fuerza de trabajo femenina y la entonces sierva del varón patriarcal se libera porque puede empezar a votar, puede empezar a tener propiedades, puede empezar a tener cartilla bancaria propia porque produce valor y plusvalor para el capitalista e incluso ella puede convertirse en capitalista. Fijaros hasta qué punto, y los marxistas lo tenemos que reconocer, hasta qué punto el capitalismo fue revolucionario a nivel histórico, que fue realmente el capitalismo el que acabó con el patriarcado. Por eso las feministas, no todas, pero muchas, cometen un error de base histórico, sobre todo aquellas que se llaman feministas marxistas o feministas de clase, cuando dicen que hay que acabar con el capitalismo patriarcal. No existe el capitalismo patriarcal. El concepto capitalismo patriarcal es tan absurdo como círculo cuadrado o nación de naciones o señor mujer, por decirlo de alguna manera. No existe ni ha existido nunca el capitalismo patriarcal. El modo de producción capitalista acabó, destruyó, fulminó el patriarcado realmente existente en la historia. Y tenía que hacerlo, entre otras cosas, para poder diluir las clases sociales precapitalistas. Bien, es verdad que el patriarcado no ha sido fulminado en todas las sociedades políticas actuales. También es verdad que no existe de la misma manera que en el pasado. Y aquí habría que mencionar, por ejemplo, algunos países del África subsahariana y sobre todo los países islámicos, donde sí puede existir un patriarcado. Cada vez con menor fuerza en algunas naciones musulmanas. Pero en las sociedades capitalistas, democráticas, más avanzadas y en las sociedades socialistas no existe el patriarcado. Se lo ha fulminado la burguesía. Así que no hay capitalismo patriarcal. Sigamos. E insisto, el frío interés, el cual pago al contado. El capitalismo reduce las relaciones sociales a su mínima expresión. ¿Cuál es su mínima expresión? Los pactos de no agresión y los contratos voluntarios. El frío interés y el pago al contado. Nada más. Siguen los autores. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas, se refiere a las libertades medievales, aquí podríamos entrar a discutir el concepto de la libertad de los antiguos y de los modernos. Muchos liberales se equivocan al pensar que no existía libertad jurídica en tiempos precapitalistas. Sí existía, quizás no para todos, pero la libertad ha existido siempre. Tampoco existe la libertad civil para todos en la actualidad, pero sí existían libertades precapitalistas. Decía, ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas por la única, cursiva única, y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, típica del antiguo régimen,
ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Si bien es cierto que atemperada después por la intervención estatal a través del movimiento obrero, las guerras mundiales, las revoluciones, la existencia de la Unión Soviética, que permitió el estado del bienestar, entre otras cosas, pero que con la caída de la Unión Soviética sí bien es verdad que esa explotación abierta, descarada, directa y brutal, en forma precaria, ha vuelto. No de la misma manera, pero ahí está. Sigamos. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus servidores asalariados. Lo que Antonio Gramsci, recordemos mi directo con Diego Fusar hace unos días, lo que Antonio Gramsci llamó intelectuales orgánicos del capitalismo. La burguesía, decía, ha revelado que... la burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las redujo a simples relaciones de dinero. Y más ahora, cuando la propia familia como institución precapitalista empieza a diluirse y si hay relaciones de parentesco, muchas veces están mediadas por una relación de capital. Ejemplos: la mal llamada gestación subrogada, vientres de alquiler. Ejemplos: la reducción del matrimonio a un contrato que en parte siempre lo fue, pero ahora a un nivel, digamos, capitalista. O incluso los pactos entre adultos para tener un hijo sin tener una relación, que se están empezando a dar ya. El capitalismo va destruyendo y minando poco a poco una institución antropológica precapitalista de las pocas que quedan comunitarias, la familia. Y esta crítica no es conservadora, ni fascista, ni nada parecido. Está aquí. Está en el Manifiesto Comunista. A los seguidores tradicionalistas católicos que tenga, esto les interesa mucho, porque les da una perspectiva de Marx que no les han enseñado. Sigamos. La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería. Ha sido ella la que primero ha demostrado lo que puede realizar la actividad humana. Es decir, el capitalismo ha acabado con los vagos del antiguo régimen. Ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a los éxodos de los pueblos y a las cruzadas. El capitalismo es el que ha generado las grandes telecomunicaciones, los grandes mecanismos de conexión, por ejemplo, del cableado de Internet actualmente submarino, los aviones, los trenes de alta velocidad, Internet, la radio, la televisión, y ha generado las grandes migraciones humanas del siglo XIX, de finales del siglo XX, principios del XXI. Migraciones por motivos laborales capitalistas, para buscarse una vida mejor y trabajar. Porque en un país donde no había burgueses que te pudieran explotar, pues tú no podías más o menos vivir bien porque te morías de hambre, lo que fuese. Pues te ibas a Estados Unidos. Ahora los subsaharianos se van a Europa Occidental y muchos hispanoamericanos van a Estados Unidos, de nuevo. Esos fenómenos en el futuro, seguramente los historiadores del futuro, en un futuro postcapitalista, si existe, lo estudiarán como grandes fenómenos de la historia del capitalismo, no existentes de la misma manera en etapas precapitalistas anteriores. Atención a esto. Esto es muy importante y este párrafo es fundamental para entender el materialismo de Marx. Fundamental. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción y, con ello, todas las relaciones sociales. Repito, la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción y, con ello, todas las relaciones sociales.
La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. Por eso, las crisis económicas precapitalistas eran por escasez, la inmensa mayoría, mientras que, según Marx, las crisis capitalistas son sobre todo por sobreproducción. Sobreproducción necesaria para poder generar crisis estructurales que permitan, entre otras cosas, una renovación de la estructura económica capitalista. Es decir, el capitalismo solo puede existir y mantenerse si no es a condición de estar constantemente revolucionándose a sí mismo. Sobre todo a través de los cambios tecnocientíficos. La innovación, vamos. La innovación tecnocientífica es estructuralmente algo necesario para que el capitalismo siga existiendo. Eso no significa que no hubiese innovación técnica o científica en el pasado. Sí la hubo. Y los historiadores económicos, particularmente los burgueses, hacen un flaco favor a ese pasado precapitalista cuando, por ejemplo, han visto, cosa que ya, por fortuna, ya no se da tanto, que la Edad Media, la Edad Antigua eran etapas oscuras donde apenas había innovación técnica tecnológica. Es verdad que no al ritmo acelerado del capitalismo, del modo de producción capitalista, aunque hay etapas en el capitalismo de estancamiento productivo y de innovación, pero en la Edad Media y en la Antigüedad clásica sí se producían grandes innovaciones técnicas y tecnológicas, muchas de ellas fundamentales. Pero bueno, esto es una cuestión que tienen que investigar aquellos que estén interesados en etapas históricas precapitalistas. Sigamos. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, porque claro, también se modifican las relaciones entre personas, también se modifican las relaciones sociales, las llamadas relaciones de producción, ¿no? Desarrollo de las fuerzas productivas, transformación de las relaciones de producción. Una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos quedan rotas. Las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma. Todo lo sagrado es profanado. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado se profana. Esta es una traducción muy popular de esta frase. Y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes, bien sea mediante la cooperación, bien sea mediante el conflicto, o bien sea por ambas cosas. Dialéctica básica. Cooperación y conflicto no son antitéticas, pueden darse a la vez. De la misma manera en que protección y represión, en el caso del patriarcado histórico, tampoco son antitéticas, pueden darse a la vez. Dialéctica histórica básica, ¿no? Cooperación, conflicto, a la vez. Represión, protección, también a la vez. Bien, mediante la explotación del mercado mundial, o los mercados mundiales, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento, los reaccionarios, los verdaderos anticapitalistas, con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado la burguesía, paréntesis mío, a la industria su base nacional. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo ya aquí? Que el manifiesto comunista, contrariamente a lo que decía Fusaro, ya en el siglo XIX no tenía un carácter meramente nacional, aunque sí, tenía que construir mercados nacionales para sentarse, pero tenía que anidar en todas partes y hacerlo de manera cosmopolita. Es decir, que la burguesía ya en su seno esencialmente dentro de la estructura económica del capital, es cosmopolita, es internacionalista, tiene que estar en todas partes, tiene que convertir el mundo a su imagen y semejanza. Y por eso la burguesía no es una clase eminentemente nacional, aunque sea la partera de las naciones. Pero porque las necesita como ámbito de acción política y de reproducción económica. Es decir, que el capitalismo ya en sí es postburgués, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parafraseando a Fusaro el otro día. Sigamos. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias
cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. ¿Os suena actual esto o no? Yo creo que esto suena absolutamente actual. Y este libro es de 1848. Sigamos. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material como a la producción intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. Eso que se llama la superestructura, las ideologías, la producción de ocio y tiempo libre, la música, el cine, los programas televisivos, la escultura, la pintura, las artes, ¿no? La estrechez, pero no significa que, claro, que ahí está el patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. ¿Acaso hay algo más capitalista que eso? Patrimonio cultural de la humanidad. Solo en el modo de producción capitalista, un edificio histórico arquitectónico o incluso un paisaje pueden convertirse en patrimonio cultural de la humanidad, lo que implica que es susceptible de ser convertido en capital. Es que ya en el Manifiesto Comunista se ve lo que dicen Gustavo Bueno y Marzoa, ¿no? Que Marx construye una nueva ontología filosófica partiendo del aquí y ahora realmente existente de la vida política del modo de producción capitalista. Es espectacular esto, evidentemente. Y es espectacular porque implica que aunque, por ejemplo, el Partenón griego sea un patrimonio cultural de la identidad nacional griega, el mero hecho de que se pueda convertir en que sea patrimonio cultural de la humanidad y que incluso haya columnas de edificios griegos que estén en el Museo Británico o que la República Popular China, que es tanto socialista como capitalista, pueda alquilar algunos de esos elementos del patrimonio cultural griego, implica que realmente no es tan griego. Entonces, ¿es el socialismo, es el comunismo aquello que te va a quitar tu propiedad? No. A nivel personal, a no ser que hayáis terminado de pagar toda la hipoteca de vuestra casa no es vuestra, es del banco. Y a nivel patrimonial cultural, el Estado, nación, parcialmente puede adueñarse del patrimonio. Tiene que mantener ese patrimonio porque se lo pueden quitar perfectamente otros estados y, por tanto, otras clases dirigentes. Y esto ya lo están indicando Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Sigamos. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal, los premios Nobel. Los premios Nobel solo son posibles en el modo de producción capitalista. Los premios Cervantes, los premios Planeta, las grandes ferias del libro, la de Guadalajara en México, lo digo para los mexicanos que me escuchen. Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Atención a esto. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo.
Fijaros hasta qué punto el capitalismo es revolucionario. El capitalismo puede colapsar, pero por la forma en que está estructurado a nivel histórico, no es infinito, no va a ser infinito, pero la reproducción ampliada del capital es ilimitada hasta tal punto de que puede revolucionar las relaciones sociales y las fuerzas productivas constantemente, convirtiendo en acto y potencialmente pudiendo convertir cualquier cosa que se encuentra a su paso en mercancía, y al mismo tiempo necesita expandirse hasta tal punto de que todo sea capitalista. O casi todo. Y eso no lo ha hecho ningún modo de producción anterior. Ninguno. Porque no podía. Aunque algunos, como el feudalismo, durará 1000 años o el esclavismo, pues unos cuantos siglos más, ¿no? Y yo no digo nada del despotismo hidráulico, no te digo nada. Sigamos. La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Esto es cierto. Ha creado urbes inmensas y de hecho está vaciando el campo cada vez más. Ha creado megalópolis. Ha creado grandes ciudades. Ciudades como nunca han existido en la historia. Eso ha creado el capitalismo. Ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Dialéctica de clases, de estados y de imperios. Está en ejercicio, aunque no en representación. La crítica de Gustavo Bueno a esto, a que en Marx no hay dialéctica de estados y de imperios, pues es errada, es falsa. Y yo tengo a Bueno como uno de mis pilares, pero es falso que no haya dialéctica de estados y de imperios en el marxismo. Aquí está, en el propio manifiesto comunista. Por eso la vuelta del revés de Marx, que propone Bueno, es falsa, no es tal. No hay tal vuelta del revés. Todos los elementos en los cuales Bueno propone dar la vuelta al revés a Marx, ya Marx se los da a sí mismo, la vuelta, en ejercicio, pero no en representación. Y esto no implica que Marx vaya camino al materialismo filosófico, sino simplemente en que esos elementos de la vuelta al revés de Marx, que dice Bueno, ya están en Marx y están en el marxismo. Algún día haremos vídeos sobre la vuelta del revés de Marx. Sigamos. La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política, que no es tampoco contraria a cierta descentralización económica. Significa que el Estado-nación moderno, incluso el federal y el confederal, es bastante más centralizado a nivel administrativo que los estados ante el antiguo régimen, incluso que las monarquías absolutas. Con lo cual, hablar de Estado mínimo en el modo de producción capitalista es como círculo cuadrado, es como capitalismo patriarcal. Capitalismo patriarcal, Estado mínimo, son imposibles, no se dan, no existen. Sigamos. Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, el federalismo es algo propio del antiguo régimen, por eso ser marxista y federalista es básicamente no ser marxista. Los marxistas somos centralistas, somos jacobinos, pero porque seguimos la estructura ontológica capitalista para ello, económica y política. Un marxista que se dice federalista o confederalista no ha sido marxista jamás. Jamás. Sigamos. Con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera. Alguno me hablará del federalismo de la Unión Soviética, pero es que la Unión Soviética era básicamente un imperio colonial, el ruso, donde la metrópoli y las colonias se federaron en forma de repúblicas socialistas. Esto lo trato yo en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española, que algún día empezaré a hacer vídeos sobre ese libro. La burguesía, continúa Marx y Engels, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas
que todas las generaciones pasadas juntas. Liberales, escuchad esto, ¿eh? El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. Y estamos hablando de 1848. Imaginad todo lo que podríamos añadir hasta ahora en el año 2022. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? El capitalismo es trabajo socializado, pero con apropiación individualizada, parcial, particular, a través del Estado que lo permite. La apropiación burguesa, capitalista. Pero el capitalismo es el que ha demostrado la racionalidad institucional histórica de la socialización del trabajo. En el capitalismo hay cooperación interclases y dentro de las propias clases. Pero la cooperación no es contradictoria ni contraria al conflicto. No es contraria a la contradicción. Se pueden dar sus situaciones de contradicción. Y la cooperación entre clases se puede convertir en guerra entre clases. Como pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Pero que quede esto bien claro. ¿Había trabajo socializado precapitalista? Sí, por supuesto que lo había. ¿Se crearon grandes obras arquitectónicas, artísticas, técnicas, científicas, tecnológicas en sociedades precapitalistas? Por supuesto, sin duda alguna. Pero nunca al nivel del capitalismo. Nunca al nivel del modo de producción capitalista. Sigamos. Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se ha formado la burguesía, fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo, estos medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, toda la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas, frenaban la producción en lugar de impulsarla, se transformaron en otras tantas trabas. Era preciso romper esas trabas y se rompieron. En su lugar se estableció la libre concurrencia, con una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean en forma cada vez más amenazante la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Es decir, que las crisis económicas estructurales del capitalismo son cada vez más violentas, más fuertes. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad. Por ejemplo, las pandemias. La epidemia de la superproducción, que es otro tipo de epidemia, ¿no? Por eso las crisis económicas en el capitalismo se dan por sobreproducción en vez de por escasez. Y por eso el desarrollo de las fuerzas productivas entra en conflicto, o mejor dicho, en contradicción con las relaciones de producción. Y por tanto, las relaciones humanas entran en conflicto y en un punto dado en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas que en un momento dado en el capitalismo no se dan y se estancan. Y que solo a través de las crisis se pueden dar, se pueden recomponer. Crisis que en muchas ocasiones van acompañadas de revoluciones o guerras. Sigamos. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de barbarie momentánea. Diríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial, la han privado de todos sus medios de subsistencia. La industria y el comercio parecen aniquilados. Y todo eso, ¿por qué?
porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya al desarrollo de la civilización burguesa y de las relaciones de propiedad burguesas. Por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones que constituyen un obstáculo para su desarrollo. Y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. Insisto, según Marx, el capitalismo tiende a diluirse y a diluir las propias clases sociales en dialéctica entre sí, pero se reestructura a través de las crisis y, por tanto, evoluciona, cambia, se adapta. Se adapta, pero necesita esas crisis para darse esa adaptación, ese cambio. Las crisis en el capitalismo no son inevitables, ni a través de menos Estado ni de más Estado. Se equivocan tanto keynesianos como neoliberales. O mejor dicho, como austríacos o incluso como neoclásicos. Las crisis económicas capitalistas son estructurales, necesarias, inevitables. Sigamos. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas. Me he adelantado a cosas. De otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace entonces? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. Es bastante probable que la próxima crisis que venga después de la gran recesión de 2007-2008 sea mucho más grave que la que hemos sufrido y cuyos efectos todavía estamos sufriendo. Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte. Ha producido también los hombres que empuñarán esas armas. Los obreros modernos. Los proletarios.